Bendiciones, pueblo. Dios bendiga. Una vez más estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos bajo su cobertura. Papá está aquí hoy con nosotros, porque donde dos o tres están congregados en su nombre, Él está ahí en medio. Amén. ¿Y cuál es la obra de Dios para con nosotros? Sanarnos, liberarnos, llenarnos de dones, llenarnos de ese camino, de esa verdad y de esa vida que es Él, ¿verdad? De todo el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura, dice, muchos buscan en la palabra la vida, pero la palabra solo da testimonio de Jesús. Cuando yo empiezo a adquirir conocimiento de Jesús, empiezo a vivir en Jesús. No solamente a tener conocimiento y versículos de la palabra, sino a vivir y a vivir en Jesús. Una cosa es, no sé, una cosa es hablar, ¿cómo te diría yo? Una cosa es conocer a Penn, o saber de Penn, y otra cosa es conocer a Penn, ¿verdad? Y eso es lo que quiero decir, Señor, que sigamos conociendo, que sigamos creciendo, que sigamos, como dice la palabra, ensanchando nuestra tienda. ¿Cuál es nuestra tienda? Nuestra vida. Esta es la tienda. Esta es la construcción perfecta. Todos somos piedras en Cristo Jesús. Somos templos del Espíritu Santo. No te vayas ahora a enchantar comiendo. A enchantar en la palabra, en el crecimiento espiritual, que es lo que desea nuestro Señor. Hoy tenemos nuestra hermana Marlene con nosotros. Ya la ha presentado nuestra hermana Lorena, pero por si los que han llegado más tarde, tenemos a Marlene. ¿Ella es de dónde eres? Honduras. Honduras. ¿Cuánto tiempo hace que conoces al Señor? ¿Y ha hecho cositas bien el Señor en tu vida? Muchas. Amén. 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 Dios obra. Dios obra, da el crecimiento. Y Él es el dueño del trono del Cairo, tiene su tiempo y sus cosas, ¿verdad? Para que sigamos creciendo. A veces nos para, no entendemos por qué no avanzamos, a veces no entendemos por qué estoy retrocediendo, pero Él sí lo entiende todo. El cristiano que se para, al final Dios lo impulsa a seguir hacia adelante. El cristiano que retrocede, al final Dios lo avergüenza. Y tiene que tomar una determinación, ¿verdad? Ahí os dejo el camino del bien y del mal, escoger. Y ahí nos deja, ahí es ya es decisión de uno. Por eso no culpemos nunca a Dios. Muchas veces Dios sabe, Dios hará. No, Dios hará no. La vida se trata de decisiones en Cristo Jesús. Y somos nosotros los que tenemos que decidir. O hago el bien o hago el mal. O me dejo destruir por mi padre o me dejo destruir por el otro. Que al final me va a constituir hijo suyo, ¿verdad? Pero en nosotros, como dijo nuestra hermana Laura este martes, en nosotros el que tiene conocimiento de la verdad tiene el doble delito, el retroceder. ¿Por qué? Porque el que no tiene conocimiento es la misericordia de Dios grande, pero el que se le habla de la verdad y retrocede en Cristo Jesús, ¿qué sería del que pisa la sangre del unigénito Hijo de Dios? Qué abominación, es caer, qué expectación, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios vivo. Porque al final tú y yo no nos podemos dañar si Dios no quiere. Nadie me puede hacer daño si Dios no quiere. Entonces, cuando viene un conflicto, vienen problemas en mi vida, es porque Dios lo está permitiendo. Porque hubo un tiempo que yo no fui comprado por precio de sangre y tenía una paternidad, y la paternidad que tenía, así ni todo, me daba, pero nos tenía que subjugado, nos tenía en esclavitud, ¿verdad? Pero ahora, al ser comprado con precio de sangre, un valor que nadie puede pagar,
solo Cristo, ahora tenemos un gran precio. Y ahora dice la palabra, dice que prefiere tratarnos aquí en esta tierra que murarnos antes que tengamos que irnos a la segunda muerte, ¿verdad? Por eso tengamos una vida en Cristo Jesús llena de gozo. ¿Has visto los hijos? Yo no sé tú, y yo como soy tan malo en mi casa, hay hijos dentro de una casa que son hijos de bendición para los padres y otros que no, ¿verdad? El padre tiene que estar detrás de repetir de 70 veces lo mismo. Pero una cosa es cuando tú eres una persona inmadura y otra cosa es que tú, ya siendo un madurito y madurita, tengas que repetirnos las mismas cosas y haciéndote, como se dice en el mundo, el lobby. Que esto no va conmigo. No creo que me lo estén diciendo por mí. No creo que me lo estén diciendo por mí. No, yo lo estoy diciendo por ti. Para que cambiemos, para que prosperemos, para que crezcamos, para que tus vergüenzas no se vean. ¿Verdad? Porque el Hijo de Dios tenemos que seguir creciendo y madurando hacia Cristo Jesús. Hoy hacía memoria también, estaba ahí sentado, que se echa de menos siempre al pastor y a Celine, ¿verdad? Yo noto mucho su presencia, lo echo mucho de menos. Me duele la situación donde está Angeline. Angeline es una mujer, como dice la palabra. Es que las hebreas son mujeres duras, que sí, decía la palabra, ¿no? Cuando se hablaba de que parían por ahí, ¿verdad? De las matronas. Es que las hijas de Dios son duras, y es verdad. Los hijos de Dios, cuando empezamos a caminar en Cristo Jesús, quizás nos llenamos de basura, pero sabemos vaciar en Cristo Jesús. Venimos a nuestro pronto auxilio y Él nos ayuda. Pero a veces pues vienen decaídas, vienen resfriados, vienen... Y la edad por donde vamos a pasar todos, ¿verdad? Así es. Por eso dice la palabra que como tú midas, serás medido. Entonces yo me voy a ver un día con 80 y pico de años y voy a decir, Padre, cuídame. Por eso yo le digo al pastor, oro al Señor, le digo, cuídame al pastor. Amén. Cuídame a Angelina. Dale fuerza, dale vigor. Yo quiero ver tu palabra, no en mí. Sino quiero ver tu palabra también realizar tus siervos, los que van delante de mí. Que tú le das fuerza como el búfalo, que tú le haces volar como los águilas, ¿verdad? Hazlo en ellos, porque hay un pueblo que necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Vamos a recordar a nuestro pastor. Hay un pastor sobre el pastor, ¿verdad? Pero qué bonito es que nuestro Señor quiso depositar su confianza en nosotros siendo de barro, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Decláralo. No lo leas en voz baja. Decláralo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezarán mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Dijo el pastor el domingo pasado, dice el premio esperado. ¿Qué esperamos de Jesús?
esperamos la vida eterna. Pero la vida eterna conlleva una purificación del templo de nuestras vidas, porque nadie podría entrar. Ya también lo declara, hay ciertos avisos, que no solamente es andar en Jesús, sino la promesa que en Jesús hay, que por muy torpe que seamos, lo vamos a conseguir. ¿Verdad? Antes yo me parecía que cada vez que el Señor me empujaba cosas nuevas, yo me quejaba, porque me dolía, porque no quería, y he visto luego en mi dolor lo beneficioso que fue para mi vida, y no solamente lo beneficioso, sino que aprendí que lo tenía que haber hecho mucho antes. Amén. Digo, si tú has hecho esto en mi vida en años que hubiera sido, si yo lo hubiera atendido mucho antes, hubiera adquirido más promesas y más cosas bonitas en ti, ¿verdad? Por eso adquirimos la vida eterna y adquirimos la purificación. Y la purificación es un trato que no a todos nos gusta, ¿verdad? Pero el que Dios ama, Dios disciplina. Y no solamente eso, que dice que lo tiene tomado por hijo. O sea, que si cuando tú no sientas que la palabra te dice nada, quizás no te tenga el Señor tomado por hijo. Porque nada te afecta, nada te hace crecer, nada te hace saltar. Pero es bueno cuando la palabra te afecte. Aunque te duela, aunque no quieras, todavía hay una sensibilidad ahí de que Dios quiere obrar y hacer algo bueno en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir como estamos en el temario. Estamos haciendo fiesta para quién? Fiesta a Jehová, donde había 3 temas, que era la fiesta de los panes sin levadura, que ya la terminamos. Estamos en la fiesta de la siega, que estuvimos hablando la semana pasada, y esta lleva 3 puntos: las primicias, los primeros frutos de la siega y la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Porque nos quedamos solo en el título. Llevamos 2 semanas o 3 predicando solo del título, que es la fiesta de la siega. ¿Qué es la fiesta de la siega? La palabra segar, ¿qué es? Recoger, ¿verdad? Al final, cuando viene Jesús, al final nos declara que así como juguemos, seremos juzgados, así como midamos, seremos medidos, y así como tú siempre recogerás, ¿verdad? Porque yo me está viendo el pasaje que habló nuestra hermana Laura. Fíjate si Dios quiso ser tan claro, que dice: yo no hago excepciones de personas, sino que Él es justo y verdadero. Y nos contó el pasaje de David cuando adulteró, ¿verdad? ¿Qué se le profetizó a David? Que el niño iba a morir, y que iba a haber guerras y contienda en su casa, y que sus mujeres, sus concubinas, iban a ser fornicadas públicamente. Y le sucedió todo eso continuamente. Y David tenía el corazón conforme a Dios. Si David tenía conforme a Dios y no pudo burlar a Dios, o pensar que la palabra es para el pueblo, pero para mí no voy a tener ninguna consecuencia, porque Dios está agradable conmigo, es un evangelio diabólico y mentiroso. Porque va a tener las consecuencias, va a traer consecuencias en nuestra vida. ¿Perdió a su hijo? Lo perdió. ¿Se levantó guerra en su casa? Se mataron entre los hijos, Absalón se rebeló a las puertas del reinado, se rebeló contra su padre, fornicó a su propio hijo a sus mujeres públicamente. El padre tuvo que huir y sucesivamente. Y no se paró hasta que no se cumplió lo que tenía que haber pagado. ¿Por qué? Porque es un ciclo espiritual. Sembrates, come. Cuando te comas lo que comiste,
Quizás has aprendido y avancemos de nuevo. Y ahora hay gente en su dolor que se sigue sembrando lo mismo, porque se cree que se cree que no va a recibir, y evidentemente Dios no puede ser burlado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hemos recibido un fruto malo y lo comemos, es momento de cambiar, es momento de racionar. No quiero recibir esto en mi vida, sino quiero hacer fiestas a Jehová. Porque las fiestas a Jehová es cuando uno se llena de gozo, ¿verdad? Se llena de promesas cumplidas. Porque si no, tú no has experimentado al Señor. ¿Recordáis al Señor cuando estaba en la barca y le estaba predicando a la multitud, que es la pesca milagrosa? Y llamó a Pedro y le dijo, oye, entra y ve a pescar. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, he estado pescando toda la noche, pero tu palabra lo haré. Y él cogió y salió, y pescó. ¿Y qué adquirió ahí? Dice que la pesca era tan grande que tuvo que llamar a los que estaban al lado para que le ayudaran a recoger la red. Pero hay una palabra sorprendente ahí en ese pasaje que dice que es cuando entendió quién estaba con él. Y dice que le dio temor reverente. Entonces, tú para adquirir temor a Dios, tienes que ver muchas promesas cumplidas en tu vida. Pero primero tienes que creer. Porque no vas a adquirir temor a Dios hasta que no empieces a ver promesas, cosas cumplidas en tu vida. Me da igual, antes lo hacías en otra palabra, ahora tienes que caminar en la palabra del Señor. Y cuando empieces a recoger frutos y promesas, quizás ya te dé temor reverente de verdad y reconozcas quién está caminando junto a ti, ¿verdad? Y ahí vienen grandes cambios. Dios nos llevó la semana pasada a pensar de qué manera sembramos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Tú te has parado a analizar sobre todo esta palabra, vida cristiana. No te hablo socialmente, no te hablo en tu vida secular, sino te hablo cómo sembramos en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos para Cristo Jesús? ¿Cuál es la gran comisión para el cristiano? Y predicar el Evangelio. ¿En dónde? A toda nación y a toda criatura. ¿Bautizándolo en qué? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Estamos edificando ahí? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en su palabra? ¿Tomamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Maestro, pero no hago ni lo que me dice y no creo en lo que Él hace? Yo sí creo en Jesús, creo en su palabra. Yo no creo, ¿tú sabes en qué no creo? En lo que me diga alguien, ni lo que me diga un psicólogo, por ejemplo. Porque tengo al mayor psicólogo que es Cristo Jesús. Tengo al mayor abogado que es Cristo Jesús. Él es mi amparo, es mi fortaleza. ¿A quién iré? Si solo Él tiene palabra de vida. ¿Verdad? Por eso cuando empezamos a caminar de esta manera, empezamos a ver qué hago yo para Jesús. Porque Él quiere algo de nosotros, ¿verdad? Cuando le dijo a la samaritana, si supieras quién te pide agua, si supieras quién te pide que me entregues tu necesidad, si supieras quién te está pidiendo que me entregues tu pecado, tú se lo darías y Él te daría vida eterna. La sed de Jesús no es la sed nuestra. La sed y el amor que tiene Jesús para su pueblo es que nos restauremos, que prosperemos, que crezcamos, que entendamos para qué fuimos creados en este mundo, que es para dar y dar a conocer su nombre. Por eso yo cuando le predico a una persona, no le predico de
de fulanito, de menganito, les predico de Cristo. Porque Cristo es el que da la vida. Porque Cristo es el que puede sanar sus problemas. No yo. Yo te puedo poner un parche. Te puedo ayudar un momento. Te puedo dar una palabra de aliento. Dice la palabra, nada es el que siembra ni el que riega, solo Dios es el que da el crecimiento. Yo hago mi labor, que es sembrar y regar. ¿Qué es sembrar y regar? Tiene dos funciones. Una es llenar tu alforja llena de semillas, que es tener conocimiento de la palabra, y regarla es tener amor unos por otros, visitarnos, ayudarnos, cuando veamos que estamos cayendo, que estamos tropezando, ¿verdad? Decirnos, porque dice la palabra que si tú ves a tu hermano que cae y no se lo dice, el pecado que está sobre él lo pondré sobre tu cabeza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que empezar a explicarnos la palabra. No les digo nada al hermanito o a la hermanita porque sabrá Dios cómo va a reaccionar. El reino de los cielos es para valientes. Dice que los propios enemigos serán los de tu casa. Jesús fue revolucionario. Yo no vine a causar paz, sino que vine a causar guerra, a que se defináis, que sois diferentes a los demás. Como vas a ver a tu hermano robando y le vas a decir que no pasa nada, o vas a ver a tu hermana fornicando, adulterando y como no pasa nada, y vas a echar tu mirada hacia otro lado. O vas a ver a la gente retrocediendo en la casa de Dios y en el ministerio y no le vas a decir nada. Te estarías convirtiendo en una persona insensible. Y el Cristo Jesús nos dio sensibilidad. Yo antes tenía un corazón de piedra. La palabra dice que todos teníamos un corazón de piedra. Antes me daba lo mismo de ti, a ti te daba lo mismo de mí, ¿verdad? Como dicen por ahí, sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nos enlazó todos en él. Y nos hizo todos un cuerpo. Y cuando tú te estás retrasando, a mí me estás afectando. Primero porque el Espíritu me lo hace ver. ¿Verdad? Dice la palabra que todos somos cuerpos. ¿Verdad? Y si yo soy el brazo y quiero coger aquello, pero la pierna no lleva el mismo ciclo del ministerio y tengo que ir cojeando para allá, ¿no es mejor que tengamos un conocimiento de la palabra y todos vayamos en un mismo sentir? ¿Qué le agrada al Señor? Que vayamos en un mismo sentir, ¿verdad? Trabajando en la misma función. Entonces, piensa ahí en tu asiento. ¿Qué siembras tú para Jesús? Dios también nos enseñó la semana pasada que siempre hay algo opuesto a los caminos del Señor. Alguien que quiere robar la semilla, ¿verdad? Alguien que quiere hacernos tropezar y siempre hay alguien que quiere ahogarnos la semilla. En el momento que tú adquieres la semilla, en el momento que tú recibes a Jesús, estas tres leyes se van a aplicar sobre tu vida. ¿Qué tres leyes, Antonio? Que quieren robártela, que quieren hacerte tropezar y quieren ahogar lo que tú tienes en tu mano. Y aprendimos que entonces el enemigo le da más valor a lo que estoy recibiendo y yo, quizás por mi falta de entendimiento, no la recojo, la abrazo y la guardo. Sino que la recibo, pero cuando ya toca la oración y yo lo siento en mi corazón, siento la palabra de verdad muchas veces que está, cuando Cristo está aquí, el Espíritu Santo se está moviendo, veo las vidas que se están ministrando. Pero cuando suena la oración y aplaudimos, siento también que me lo están dejando ahí. Yo voy a seguir tal como, oye, no es el Evangelio así. El Evangelio es para que te lleves aquello a tu casa. Para que trabajes lo que te está diciendo Jesús. Para que no se vean más tus vergüenzas. Para que seamos restaurados, para que seamos cambiados.
Dice la palabra, Dios no pone nunca una luz debajo de una luz, sino que la pone en lo más alto para que brille. Perdóname que Cristo te esfuerce. Perdóname si a lo mejor no quieres sacarte el Espíritu Santo de tu comunidad, pero es que Dios quiere que brille y brille en él. Quiere que seas transformado por la palabra. Quiere que tú mires que hay un enemigo muy real. ¿Tú crees que Dios vive y reina? ¿Que está a la vista del Padre? ¿Y tú crees en los huestes celestiales? ¿Crees en las potestades? Porque las hay de tinieblas y de maldad. Porque ya sabemos que la lucha no es contra carne y sangre. El enemigo no puede crear. El enemigo puede constituir a través de adoctrinar a una persona. Pero todos somos creación de Dios. Por eso el Evangelio será predicado a toda criatura y a toda nación antes de su venida, para que no haya excusa. ¿Ves? Ahí también Dios nos marca una decisión. Oye, el día que yo venga, nadie podrá decir, ninguna boca se podrá justificar delante de mí, porque a todos se les habrá predicado. Pero cada uno decidió. Decidió irse para allá, otros decidieron irse para allá y otros fueron tibios. Los tibios son los peores, ¿verdad? Por eso que no se sabe si es peor tener conocimiento de la palabra que no tenerlo. Pero eso al Hijo de Dios no le da miedo. Dice la palabra que la justicia, las leyes, no se hicieron para el justo, se hicieron para el injusto. Por eso el injusto la teme. Por eso los que vomitan por su boca siempre están con un pleito en su corazón porque temen la ira de Dios. El que confía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo sabe que aunque me caigas 70 veces, 1000 veces me va a levantar mi Señor, porque camino y confío en Él. Pero el que quiere transgredirla, que ya la ha considerado en su corazón, no caminar en esta gracia, viene ese temor. Yo recuerdo ahí en mi barrio, pasaba una patrulla de policía, la policía. Y te quedabas, ¿qué pasa? ¿Estás robando? ¿Estás haciendo algo? No, pero ha pasado. ¿Verdad? ¿Verdad? Como si fuera el enemigo. ¿Por qué no hacemos eso con el pecado? Oye, estás cayendo. Oye, te estás apartando de Cristo. Oye, despierta. Ese sí es un enemigo que hay que señalarlo. Porque el que nada teme, nada esconde. ¿Verdad? Entonces, esforcémonos a seguir creciendo y aprendamos el Evangelio tan glorioso que vivimos. Que no es que... ¿Sabes lo que te digo? Una vez que yo te diga algo, si yo veo algo malamente de ti, o tú ves algo malamente de mí y no lo digamos, ya quedamos libres. Pero hay una mano que se nos va a parar. Y como el pueblo de Dios tuvo que ver las consecuencias en David y le dolieron, no quiere, ¿verdad que tú no quieres que tu hermano le pase nada, ni a tu hermana le pase nada? Tú quieres que seamos bendecidos en Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado aquí en la iglesia y vemos hermanos que se marchan, vuelven de estos aceites? Vienen, vuelven a ver en su reverdía, el Evangelio salió, el líder no tiene razón, el pastor no tiene razón, y vuelven a irse en su reverdía. Oye, que tú venías de un pueblo pagano, rebelde, idólatra, que siempre hacían lo que te daba la gana, y en Cristo Jesús no es así. Sujétate. Y ahí cuando vemos, como decía David, se pone, hubo un momento, Señor, que te quise los caminos de ellos, pero cuando vi su final, ¿verdad? Yo cuando veo los matrimonios destrozados, la vida destrozada, y cuando estaban aquí, qué palabra más bonita, ¿eh?
Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar. No te congregas, no lees la palabra, no haces nada. Al final, las leyes espirituales se cumplen. ¿Cómo vemos sus vidas? Torres fuertes robadas, murallas y castillos míos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde voy a estar yo mejor guardado que aquí? En su casa y en su palabra. A mí me da miedo. Veo las consecuencias y miro que mis pies no retrocedan. En mis pies siempre estén avanzando hacia Cristo Jesús. Dice la palabra en Juan 15, 4, 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Tenemos, hermanos míos, que esforzarnos en lo que hemos hablado desde el principio, en la siembra y en la siembra de Dios. Esforzándonos y esforzándonos en la palabra, esforzándonos en el crecimiento de la palabra, esforzándonos en aplicarnos la palabra, porque se la aplicamos al del frente, pero no la aplicamos nosotros. Y Jesús vuelve a ser revolucionario y me dice, hijo mío, quita la viga de tu ojo antes de quitar la viga, la pajita del ojo del hermano. A veces no vea. Tenemos un bigón encima y todavía nos atrevemos a señalar los defectos de otra persona que está medio que, no te voy a decir que esté bien. Pues todavía no estamos bien ninguno. Pero evidentemente la palabra nos invita a mirarnos nosotros mismos. Yo cuando estudio la palabra, incluso cuando un hermano o una hermana me pide consejo, a veces hasta guardo mi lengua. Porque dice la palabra, como tú midas será pedido, ¿verdad? Y ¿sabes lo que pasa? Que mi papá y mi mamá, que mis amigos, todo lo que hacía mal me lo acomodaban. Estás bien como estás. Te peleas con tu mujer, déjala, ¿verdad? Te vas de huelga y de fiesta y no trabajas, todo va bien, ¿verdad? Esos son los amigos, ¿verdad? Ahora en Cristo Jesús es diferente. Cristo Jesús me ayuda a mí ver que yo era como Él antes, pero yo tengo que aplicar la verdad y tengo que decirle, tú vas mal, no, vas perdido. Pero no porque te esté viendo a ti, porque me estoy viendo a mí cuando yo estuve caído, que estuve mal, que estuve tropezando. ¿O qué quiere que te diga? Lo que te dicen tus amigos, que te tapes, que cubre el pecado, que estás cómodo así, que tu vida está bien así. El Espíritu Santo no hace eso. Aquí hay dos opciones. El camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, que eres libre, puedes cogerlo en el momento de decir, aquí nos ata alguien, no nos ata nadie. Tú estás aquí por decisión propia. Y si estás aquí, ahí está aquel camino que representa el cuadro que es un camino estrecho y angosto. En el camino angosto hago yo lo que yo quiero, o lo que quiere mi Padre que se haga en mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fruto llevamos al Señor? Hoy es la fiesta de la siembra. Supongamos que hoy viene el Señor a pedirnos nuestros frutos. De lo que hemos sembrado con Él. ¿Tú qué le darías al Señor hoy? ¿Verdad? Allí vi un directo en televisión. Personas en un programa se le encerraban en una habitación, se le tapaban los ojos y después se le descubrían a ver su reacción, ¿verdad?
Y yo vi a todo el mundo que cuando le quitaban las vendas se quebrantaban y lloraban. ¿Tú sabes quién representaron en esa habitación? A Jesús. Y las vidas se dan cuenta que no lo han hecho bien, que no han hecho la mejor ciega. Pero eso es un programa. El día que estemos delante de Jesús no habrá tiempo para retroceder. Y dice la palabra como aquel, ahí viene el llanto y el crujir de dientes. Pero ya no podré retroceder. Porque el momento de sembrar y de segar es aquí. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que seguir autoanalizándonos. Si estamos esforzándonos, si llevamos muchos frutos. Estuvimos aprendiendo que hay gente que caminaba junto al camino, ¿verdad? Dice la palabra, se cayó una semilla junto al camino, otra cayó entre espinos, otras entre pedregales, ¿verdad? ¿Y qué estuvimos aprendiendo? Que esas personas son las que han sido robadas, han sido tropezadas y no porque nunca han abogado mar adentro en el sentido de la palabra. Han querido vivir el Evangelio, pero desde lejos. No han querido nunca involucrarse en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no se mueve así. En Hechos 8, 26 al 39, vemos que aquí en este pasaje nos habla de Felipe y de Etíope. ¿Qué aprendimos ahí? El etíope no entendía, pero una vez que se le explicó, ¿qué hizo? Se bautizó. Si tú estás entendiendo en el camino que estás, humíllate ante la presencia de Dios. Suelta aquello que te hace retroceder, que no te hace caminar. Restaura tu ministerio. Cógelo con fuerza y con poder. Dios está deseando hacerte brillar. Que ya te dicen cualquier cosa y te molesta. Que al final lo que estamos malamente es el hermano y la hermana. El que está malamente eres tú. Que estás debajo de la nube. Por vergüenza no quieren ni descubrirte. ¿Verdad? El Señor quiere que brillemos, quiere ponernos, no solamente quiere quitarnos de debajo de esos sitios, sino quiere darnos de la luz de los hombres, de la luz de las mujeres, que predique con autoridad, con gozo de la libertad que ha hecho Cristo Jesús. Si tú lo que estás pasando ahora, lo que yo he pasado, solamente es para un testimonio de poder el día de mañana, el día de mañana el Señor te va a mandar gente que era como tú. Pero si tú no has sido liberado y restaurado, ¿qué predicarás tú? Por eso Pablo decía, yo tengo las marcas de Jesús en mi vida, ¿verdad? Por eso los demonios se les sujetaban. Qué bonito decir, yo era antes así, pero no que seamos, ¿verdad? Por eso el entendimiento de la palabra es fundamental. Pero también se explicó que teníamos que obedecerla, ¿verdad? Él que se sentó con nosotros, él ya nos lo explicó en la figura de Cristo, Felipe. Yo no entendía antes porque yo me comportaba así, porque andaba así en mi vida. Y cuando le dije a un siervo de Dios un día, explícame esto, porque así empezó a predicarme de la palabra, y yo empecé a comprender y a entender, y creí, y recibí a Cristo en mi corazón, y después seguidamente que fui bautizado, ¿verdad? Pero Jesús, al cual no se le puede ser burlado, ¿qué nos dijo también la semana pasada? Cuando hablaban parábolas a la gente, ¿por qué decía que hablaban parábolas en Mateo 13, de 9 al 18? ¿Por qué le hablas en parábolas a esta gente? Dice, porque vosotros he dado a saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no lo he dado. Aquellos que quieren seguir a Jesús por un beneficio propio, que no quieren involucrarse, que
quieren ser la semilla de junto al camino, que quieren ser la semilla que anda en terceral, que quieren ser la semilla que está en, ¿cómo se dice la hierba esta verde? El que quiere estar entre espinos. Aquellos que no quieren involucrarse en el reino, que no están en el camino verdadero, donde cae la bola de semilla, donde germina y donde da fruto, ¿qué cosas, tres cosas más bonitas? Germina y da fruto. En ninguna de las otras tres dieron fruto. Es ahí cuando dice, oye, tú ves toda la multitud, Jesús dijo, tú ves toda la multitud que hay aquí. Pues le hablo en palabras para que viendo no entiendan y oyendo no entiendan. A ustedes sí les he dado a conocer el reino de los cielos. Esta gente nada más que vienen a saciarse de paz. El hermanito y la hermanita vienen aquí a ponerse gordo, pero no vienen a cambiar, no vienen a transformarse. Y a ellos no les voy a dar yo el reino de los cielos, a conocer. Qué bonito que el Señor nos dé a conocer los misterios del reino de los cielos, ¿verdad? Para que sigamos avanzando adelante y adquiramos esos beneficios que tanto nos vienen bien en nuestra vida. ¿Tú crees que tú puedes burlar a Jesús? ¿Tú crees que tú puedes burlar a Dios? ¿Tú crees que puedes burlar al Espíritu Santo? Dios lo sabe. Dice, ¿por qué antes? Porque esto es un tiempo acomodado y ahora llega la presión a mi vida. ¿Y tú te crees que eres tú o es Dios? A veces Dios me acorrala con todo el rincón, ¿no? Ella dice, escúchame, hasta aquí llegas. O por aquí, o por allí. Decide tú. Yo voy a seguir el mismo camino. Qué bonito que sigamos todos en el mismo camino y no te voy a entrar con mucho, te voy a entrar años o 2 años. Yo voy a seguir prosperando en Cristo Jesús y yo te voy a ver menguando, te voy a ver por ahí, en tu queja, en tu dolencia, en tu esclavitud, por no haber creído. Y nosotros tenemos que esforzarnos. Hay personas, dicen Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros que blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muerte y de qué? Y de toda inmundicia. Son personas que están destituidas de la gloria de Dios. Porque cuando habla del pasaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, en tantos pasajes bíblicos, dice, yo soy un Dios de vivos, no soy un Dios de muertos. Pero sin embargo a esos escribas y fariseos les llamó que eran muertos, sepulcros blanqueados, no tenían la presencia de Dios en su vida, aplicaban la palabra para su beneficio, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Aplicaban la palabra en el pueblo y ellos gordos, ¿verdad? La justicia para el vecino, pero no se la aplicaban ellos. No querían ser transformados, no querían ser... Porque cuando el Jesús iba predicando, la gente se arrepentía. Porque se bajó aquel hombre del árbol corriendo y Jesús murió en su casa. Y dice que le dio se arrepintió y devolvió hasta la cuarta parte de lo que había hecho. Evidentemente era un pueblo que no caminaba bien. Eran ellos que predicaban de la palabra junto al camino, entre espinos y entre pedregales. Pero no estaban dentro del camino, no estaban dentro de la verdad. Por eso Jesús fue tan sabio que dice, oye, yo vine primero a barrer casa. ¿Por qué no le dice la palabra al hermanito y al hermanito de afuera? Porque primero Jesús viene a su casa, viene a sus hijos, viene a su pueblo. Porque la doctrina ¿para qué? ¿Para el de al lado? La doctrina es para los hijos. Es que la palabra es para la gente de la calle. No, la palabra no es para la gente de la calle. A la gente de la calle se da un plan de salvación y vienen después a adoctrinarse a través del Evangelio. Porque Jesús declara que Él da el conocimiento a aquellos
que caminan junto a Él. Y a ustedes, como dice aquí, porque a vosotros he dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no he dado. Entonces no solamente tengo que creer, sino tengo que involucrarme. Es la palabra, ejercitar sus funciones. Qué bonito y qué beneficioso es creer en Cristo Jesús. Qué bonito y beneficioso es creer en el ayuno. Hay ayunos espirituales que no tienen nada que ver con el hambre. Hay ayunos que son de aquí y hay ayunos que apártate un tiempo en Cristo Jesús. Reconcíliate con el Espíritu Santo. Vuélvete a su camino, ¿verdad? Y te dice por qué. En Juan el Bautista, que está en Mateo 9:14, dice que los discípulos de Juan el Bautista reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? Y dice: ¿acaso los que están de boda pueden ayunar, verdad? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que estaban caminando con Jesús y hacían las funciones con Jesús y por eso no ayunaban. Estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Pero también hubo un momento donde Jesús, cuando los discípulos ya no podían sacar dinero, ya no podían sacar los demonios, ya no podían liberar a las personas, les digo eso: oye, es que no hemos podido. Y le dice: incrédulos, no habéis podido por vuestra incredulidad. ¿Y qué le dice? Estos demonios se sacan con ayuno y oración. Estas cosas se sacan con que te vuelvas a Cristo, con camines en fe. Hubo un tiempo que estabas con el novio y no ayunabas, porque estabas de boda junto conmigo, hacías fiesta conmigo, eras el primer amor, querías hacer y esto y lo otro. Y hubo un tiempo, porque hay que entender la palabra. Vamos a irnos a Mateo 17:20. Que alguien me lea el 20 y el 21, por favor. Por vuestra poca fe, porque de cierto que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sin oración y ayuno. Pero este género no sale con oración y ayuno. Y vemos que cuando vinieron los discípulos, ellos no le hacían falta ayunar porque estaban con el esposo. Y hubo un momento que ya estaban llenos de poder, estaban llenos de fe, pero hubo un momento en su vida que les faltó fe. Y si le pasó a los discípulos de Jesús, ¿no podría pasar a nosotros? Que tú antes orabas, tú antes abrías la boca por tu propia vida y se manifestaba el Espíritu Santo, y cuando tú orabas por la sanación y la liberación de una persona, eso sucedía, y ahora Jesús te dice: oye, hijo mío, ¿sabes por qué no ha pasado esto? ¿Sabes por qué no puedes cumplirlo? Porque no estás caminando junto a mí, no estás caminando con el novio. Yo a veces me piden oración las personas. La semana pasada me pidió un hermano de Guatemala, y ven que me dice: papá, qué bonito es predicar la palabra y que te llamen padre, que te llamen padre espiritual. Llevo una relación con ese niño desde que fui a Guatemala. Y me dice: papá, hay un hermano que se llama Leo, que yo le he hablado de ti y del poder que tú tienes. Fíjate en las palabras. Ora por él, que tiene cáncer.
Y lloro por ese niño. Y le pido a ese niño que crea. Le pido a ese niño que no tenga que tener ayuno, que no tenga que estar orando, sino que tenga una intimidad del conocimiento del Hijo de Dios, que no desmaye, sino crea en el poder de Cristo, que camine con el novio, que estamos en la bendita gracia de nuestro Señor, que estamos preparando fiestas en Cristo Jesús. Dice, muchos quisieron ver este tiempo y no lo vieron, y nosotros tenemos que estar caminando en el gozo de nuestro Señor Jesús. Yo creo que ese niño se va a sanar. Creo que ese niño Dios le va a librar. Creo, Mario, que Dios te va a sanar. Dios va a hacer cosas grandes. Dios no hace personas débiles. No había sacrificio que se podía presentar a Jesús con defectos. Tú antes tenías muchas debilidades, muchos defectos, has podido tener enfermedades, pero en Cristo Jesús se las llevó todas, en el poder de Cristo Jesús. Cree en su bendito nombre. Cree, no mengue, como menguaron aquellos discípulos que se alejaron un poco de Jesús. Habían sanado, habían liberado, pero hubo un momento que no pudieron hacerlo por falta de fe. Por ser unos incrédulos. Mira, hasta científicamente dicen los médicos, cuando yo te doy un mensaje malo a tu vida, yo te cojo mañana y te digo, tienes cáncer, y repentinamente tu cáncer, que está a un 3%, en ese momento, fíjate el poder de la palabra, sube a un 55%. Mañana está un 60 y 80, porque te has desmoralizado, te has derribado aquella palabra y empiezas a dudar. Pero el que tiene Cristo Jesús en su vida lo desecha en su vida. Yo tengo un Dios grande, tengo un Dios de poder, un Dios que va a restaurar, y un Dios que solo está diciéndome esto para que me vuelva a Él, porque toda enfermedad proviene de la separación de Cristo Jesús. Vuélvete a la fuente, vuélvete a la verdad, que es Cristo Jesús. Ahí no hay temor, porque Él te llena de amor. Y dice la palabra que el amor echa fuera todo temor. No temas. Cuando temes porque falta el amor de Cristo en tu vida, restáurate y vuélvete a la verdad. Danos fuerte aplauso. A caminar en el Padre. Punto A. Entramos en esta semana. Las primicias. Las primicias. ¿Te gustan las primicias? ¿O no nos gustan? ¿Las primicias qué? Lo primero, ¿verdad? Y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y eso no lo pide nuestro Padre Celestial. Eso, y a veces es duro darlo, ¿verdad? El que no entiende la obediencia, que es la que trae multiplicación y bendición, sigue todavía guardando, sigue todavía en su queja cuando el Señor le pide no lo primero, sino te pido lo primero, pero lo primero te pido lo mejor, ¿verdad? También estaremos viendo los primeros frutos de la siembra y el punto C, que es la fiesta de Pentecostés. Pero vamos a ir al punto A, que es la de las primicias. En Éxodo 34:22. También se celebran las fiestas de la semana, la de las primicias de la siega del trigo y las fiestas de la cosecha a la salida del año. Estas fiestas se representan el nuevo grano a Jehová. Se representan los primeros frutos de ¿qué? Del trigo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en los dos hay primicias, que es dar lo mejor para Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento está lleno de frutos y de festejos de las primicias.
En Cristo Jesús también tenemos primicias. Hay gente que las quiere invadir con que las primicias es la ofrenda y las primicias son los diezmos. No, esos son mandatos del Señor que no tienen nada que ver con la fiesta de las primicias. Incluso antiguamente en el Antiguo Testamento las primicias no tenían que ver con los diezmos. Eran fiestas separadas, ¿verdad? Lo que pasa que en Cristo Jesús Él la une todas. ¿En dónde? En Cristo. Evidentemente yo ya no siembro campo. ¿Tú qué siembras ahora? Tú cuando estás trabajando en lo secular, yo siembro, yo construyo, otros limpian, mi hermano es frutero, está todos los días a las 5 de la mañana, se levanta, da al mercado, el otro trabaja puliendo, cada uno en su oficio. ¿Qué hacemos? Sembrar nuestro campo, regarlo, pero ahora la función de las primicias es darle lo mejor de esos frutos a mi Señor. Esa es la fiesta. Olvidémonos, para que, como dice Pablo, muchas veces no hablo de dinero para que la palabra no sea por estorbo, sino Pablo dice, trabajo por amor y para que la palabra penetre en vosotros y no haya estorbo. Entonces, la palabra de hoy no va referente a ofrenda, no va referente a diezmo, sino va referente a nuestra propia vida que le entregamos al Señor. Si le entrego lo primero al Señor y lo más gordo, ¿verdad? Las primicias en el Nuevo Testamento. Según el testimonio del Nuevo Testamento, las primicias adquieren un nuevo significado y un enfoque a la persona de Cristo Jesús. Él mismo la une toda en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, yo reuní en el Nuevo Testamento cuatro cualidades de las primicias en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos a ver la primera. La primera dice la presencia del Espíritu Santo en el creyente como primicias de la cosecha, de la cruz. Romanos 8, 23 al 25. Alguien fuerte, que lo lea. Vamos a ser diestros en la palabra. Dice la palabra que seamos diestros en la lucha. Y ya la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Yo no vi a mi Jesús peleando con una espada, sino vi a mi Jesús peleando con la palabra. Peleemos con la palabra. Romanos 8, 23, 25. Romanos 8, del 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. ¿Verdad? Uno tiene la certeza de la salvación, pero la misma me dice, oye, hasta que no estemos junto a Él, ¿verdad? Ese que cuando estemos delante de Él, dice, yo separaré uno a mi diestra y otro a mi derecha. Y ahí veremos las primicias de cada uno, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos? Las primicias del Espíritu Santo. ¿Qué es la primicia del Espíritu Santo? Tú y yo fuimos escogidos como atalaya. Fuimos escogidos como punta de lanza para nuestras propias vidas, para las vidas de nuestro alrededor. Y sobre todo, lo más importante, al supremo llamamiento. A donde tú y yo vamos a ser enviados. Hay gente que, como dice la palabra, siempre están con la leche espiritual, no crecen. Nunca han sido enviados. Siempre están con el evangelio de pobrecitos. No quieren retornarse, no quieren cambiar, no quieren la verdad. No quieren la vida, no quieren un camino. Quieren el evangelio salió a su manera, ¿verdad? Es el quinto evangelio. La de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan y el a mi manera. Ese es el evangelio más cómodo, ¿verdad?
esa animalera. Pero aquí sabemos que todos tenemos una primicia. ¿Por qué somos primicia? Porque Cristo Jesús es la primicia. Y nosotros estamos todos unidos en Cristo Jesús. Entonces tú ya tienes que ser que eres primero. Tú no eres Cora. Tú eres primero. Tú eres primero en Cristo Jesús. Segundo, puse la primicia Cristo en su resurrección con relación a los creyentes fallecidos. Primera de Corintios 15, 20, 23. Venga, alguien rápido. Diestro en la palabra, que lo lea. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto ha muerto entró por un hombre, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Verdad? Cristo, las primicias de Cristo fueron los primeros que empezaron a recibir el Cristo. ¿Qué primicia es? Tú sabes que cuando para que entendamos lo que es la primicia, por eso os he enfocado que no se está hablando de dinero, de que se está hablando de sembrar en los campos, en las mies de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de las primicias, cuando Cristo habla de sus primicias, cuando Cristo es primero Cristo, después sus primicias y después los que creyeron en Cristo Jesús en ese bendito orden, y después nos habla que las primicias de nosotros no solamente es dar lo mejor y lo más gordo, pero a través de la predicación de la palabra. ¿Tú sabes cuál es tu primicia? Los hermanos y las hermanitas que tú conviertes a través de la predicación y de la locura de la predicación del Evangelio. Esas van a ser tus primicias delante del Señor. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo. Vamos al punto 3. Los primeros creyentes que tú haces son tus primicias. Lo vamos a ir viendo. Romanos 16, del 5 al 15. Por favor, alguien rápido. Romanos 16, del 5 al 15. Aquí vamos a ver a los apóstoles hablando de sus primicias. No solamente hablándonos, sino saludándolas. Entonces la primicia que yo le doy a Jesús es algo vivo y real. ¿Alguien fuerte? ¿De 5 a qué? Del 5 al 15. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mi Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Qué bonito, ¿eh? Aristóbulo. Ya está ahí, hermano. Ahí vemos, como dice en el 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Evidentemente, estamos hablando de primicia, estamos hablando de fruto, pero estamos hablando de vida que nosotros tenemos que dar en Cristo Jesús. Cuando habla de la parábola de los dones, cuando habla de la parábola de los talentos,
¿A qué se está refiriendo Jesús? Dice la palabra que yo te di talento, que yo te di dones, y hubo quien los multiplicó, y hubo quien se los guardó, y dice se ha echado y desechado al fuego, ¿verdad? Y los que multiplicaron los dones que le dijo, pasa y gózate conmigo, mi Señor. ¿De qué fruto, de qué multiplicación y de qué primicia está hablando nuestro Señor? Si a ti te llenó el Señor de dones, te llenó de capacidad para predicar de su nombre, y yo ya lo siento, ¿de qué campo, de qué mies? Pues, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay mucha mies, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Pero no todo el mundo entiende que tiene que predicar de Cristo. Primera de Corintios 16, 15, 16. Primera de Corintios 16, 15 al 16. Venga, hermano. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no ¿Cuál está resucitan. leyendo? Primera de Corintios 15, 16, ¿no? No, Primera de Corintios 16, del 15 al 16. Ah, ya no lo leí. 16 del 15 al 16, yo no entendí al revés. Nada, mira. Ofrenda de sangre. Os ruego que os sujetéis. No, hermanos, ya sabéis que la familia de Estafanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿De qué primicia está hablando? Está hablando de vidas. Está hablando de personas convertidas. Qué bonito que a ti te digan que tú me predicaste y creí. La primicia no es el que crea y se bautice. La primicia el Señor viene antes, que es el acto del cristiano cuando va en busca de esa vida, de querer darle lo mejor a Jesús. Hay gente que quiere el Evangelio para ellos nada más y se lo acaparan para ellos, pero son incapaces de darle lo mejor a otra vida. Ves a tu hermano, a tu hermana caído, ves familias destrozadas, ves a tus amigos andando mal, háblale de Cristo Jesús, crea esa primicia delante del Señor. Felipe le predicó a aquel etíope, ¿verdad? Ahí está la primicia. Luego él creyó y se bautizó. Pero darle lo mejor hoy en día a Cristo Jesús es tener preocupación por las vidas que se están perdiendo sin Cristo Jesús, que nos dio un galardón que no se lo dio a la gente, que le predique el del mundo, que le predique a otro del mundo. No, el que le tienes que predicar es tú y yo. Para que tengan conocimiento de Cristo Jesús. Marcos 16, 15 al 18. Y le dijo, vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que crea sea bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué entiendo yo aquí? Yo voy y predico el Evangelio y doy mis primicias al Señor en mi esfuerzo y mi entrega, es la demanda que tiene el Señor conmigo. Es la demanda que tiene contigo. Por eso el Señor siempre dice, ¿cuál es tu campo? ¿Cuál es tu siembra? ¿Qué me vas a entregar tú? ¿Dónde están tus primicias? ¿Dónde está la gente que le has predicado el nombre? Que después han creído y que se han convertido. Predícalo. Y el que crea será bautizado y salvo. Predícalo, predícalo, y el que no crea ya mismo se ha condenado.
pero predícalo. Predícalo. Aquí habla de uno mismo y habla de terceras personas. Dios te lo demanda a ti, no se lo demanda. La palabra no es para Antonio, para el pastor, para el anciano, para la anciana, para el diácono, es para todos. Predica y creerán y serán bautizados. Esa es tu siembra, ese es tu campo. Y ahí es cuando debemos de pensar, cuando hablas de las mías, cuando hablas de los dones, cuando nos hablas de los campos, de qué manera estoy sembrando yo. Y cómo me constituyo yo como semilla en Cristo Jesús. Si yo soy una piedra viva de verdad, o soy aquellas semillas que cayeron junto al camino, junto a pedregales, o entre espigas, que están ahogando la palabra en mí. Porque no me involucro dentro del camino, sino que quiero adquirir los beneficios de la palabra, pero no quiero coger la cruz. Coge tu cruz, niégate y sígueme. Y es cuando viene la manifestación del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús con su discipulito le decía, oye, a ustedes os voy a dar a conocer el reino de los cielos. A ustedes que se están negando de llevar nuestra propia vida. A ustedes que queréis seguir. A ustedes que querían adquirir dones. Porque tú para qué quieres los dones de Jesús si no vas a ser ministerio de Jesús. Tú quieres dones de Jesús para involucrarte más en el mundo, para que tu vida sea prosperada en el mundo. Eso es vete al diablo. En Cristo Jesús, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te lo daré por añadidura. No he visto un justo desamparado. No lo han visto mis ojos. En Cristo Jesús. Pero que Dios conoce los corazones, también. Una multitud allí, y sus discípulos se tuvieron que quedar helados. Oye, ¿por qué le hablas en parábolas? Preguntan tus discípulos a Jesús. Y Jesús que ve los corazones y dice, porque a ustedes os voy a dar a conocer el reino de los cielos, pero a ellos no. Todos estaban escuchando la palabra, ¿verdad? A ellos les dio la explicación de la palabra. ¿Qué significaba cada semilla? Y que había una semilla que era buena. La que estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Y el que no está en el camino de Jesús son semillas fuera, son semillas entre pedregales y son semillas entre espinos. Y no pueden adquirir las revelaciones y las promesas que hay en Cristo Jesús. Por último, el 4, los creyentes son las primicias. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Escogidos para salvación es el título. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué plan más bello y más hermoso. No he visto una persona que no haga un plan, sino nada más que pensando en sí mismo. Sin embargo, el plan de Dios, desde antes de la creación del mundo, digo, yo voy a crear esto, pero con un plan, mis primicias. Y antes de la fundación del mundo ya estamos creados tú y yo, con nuestros defectos y nuestras actitudes para este día y para esta hora. Donde no solamente me salva, sino me constituye como primicia. Para que yo haga otras primicias y otros frutos, para que yo vea como siempre y como rico, porque yo fui pasado de muerte a vida, y dice la palabra que no nos pertenecemos. Por eso tú no puedes hacer ya con tu cuerpo lo que tú quieras. Por eso cuando haces lo que tú quieres te sientes tan mal, porque el Espíritu Santo está ahí, si verdaderamente eres hijo. El día que ya no sientas nada, estás perdido. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo
Hijo unigénito, para que todo el querer creer no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dio primero el Señor? Lo mejor de su casa, a su Hijo. Y ahora su Hijo está en nosotros. Y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si verdaderamente tienes a Cristo Jesús. Da lo mejor de ti. Génesis 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primeros de sus ovejas y de los más gordos de ellos. ¿Verdad? Entonces, en la primicia, da lo mejor de nuestra vida en Cristo Jesús. Lo más esforzado, lo más gordo. Dar lo más excelente en nuestro servicio, en nuestra vida. Da lo mejor. Le queremos dar lo mejor a los hermanos. Le queremos dar lo mejor a la gente del mundo. Le queremos dar lo mejor a nuestro jefe, a nuestra jefe. Y para Cristo Jesús, ¿qué le da? Yo ponía aquí un ejemplo. Viene un hombre y me regala una tarta así de grande, ¿verdad? Y la planto aquí. Viene otro y me regala una tarta más mediana, y la planto aquí. Y viene otro y me regala esto pequeñito y lo pongo aquí, ¿verdad? Y ahora viene el vecino y me dice: Antonio, tanta tarta, ¿verdad? Sí, toma. Eso hacemos con Cristo Jesús. Y no entendemos que Cristo Jesús está probando. Te he dado la gorda, te he dado la mediana, te he dado la pequeña, y cuando te pido, ¿qué hacemos? Del tiempo, yo le voy a dar al Señor el tiempo que me sobre, le daré. Vendré a la iglesia cuando pueda. No hay esfuerzo, no hay interés, no hay sacrificio, no hay ni siquiera voluntad. Ya la gente se ha olvidado de decirle: Señor, cámbiame el horario, cambia mi trabajo para venir a tu casa, para venir a tu congregación. Quiero esforzarme y dar lo mejor. Ya la gente se está olvidando de eso. Ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Están dando lo último a Jesús. Y Jesús y nuestro Señor Padre, Dios unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda. La primicia de la primicia, Jesús en nosotros. Y así te va a parecer como el chiste del mundo. ¿Sabéis cuál es el chiste? Los dos amigos que llegan a un sitio y hay un plato grande y uno pequeñito. Y mira al otro lado y hace corriendo, y se va para el plato gordo. ¿Verdad? El otro que lo ve coge el plato chico y se lo come, y después le dice: porque están los glotones, no hacen nada para Dios, nada, ni por su propia vida, pero rápido se lanzan, no tienen ni vergüenza, se lanzan para el plato grande. Si tuviera un poco, me dice: ¿tú sabes antiguamente quién comía primero? El padre de familia, el que venía destrozado de trabajar, el que se estaba sacrificando por los labores de la casa. Si nosotros adquiriéramos esa mente, honraríamos más a las personas que se sacrifican, porque en verdad las que la merecen. Y tú, que tienes mejor vida, como un poco menos. Y se trata de honra. ¿Sabes qué le digo? Cuando terminaron los dos, le dice al amigo: oye, ¿por qué no tienes vergüenza? Has cogido el plato más corto. Y el listo le dice: ¿tú qué hubieras hecho? Dice: pero hombre, yo hubiera cogido el más grande, te lo hubiera dado a ti, y el más pequeño me lo hubiera comido yo. Dice: pues no es lo que estamos haciendo. ¿Por qué discute, verdad? El mundano siempre transgresa la verdad para salirse con la suya. Oye, no se te pone ni la cara colorada.
lleno de cosas y de vergüenza. Hermano mío, démosle un aplauso a la primicia. Vamos a ponerlo en pie, vamos a despedir a la primicia de nuestra vida. Damos las gracias por explicarnos que son las primicias, que es un complemento, que todas están puestas en Cristo Jesús, y Cristo Jesús se depositó en nosotros y dice: Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Qué bello mensaje. El Señor quiere unirnos y unir un cuerpo y unir un cuerpo en Él, junto con Él. Y para ser junto con Él tenemos que tener los mismos frutos que tiene nuestro Padre con nosotros. Saber que tú eres un heredero y un cordero del reino de los cielos. Déjate ya de certidumbre, déjate ya de dudar, déjate de tener, darle más derecho al enemigo cuando te dice que estás enfermo, cuando tienes carencia, cuando estás en depresión, darle más autoridad al que te llamó. Créele más a la palabra, que Él se llevó todo en la cruz por amor a ti y te hizo un hijo unigénito. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre. Ayúdanos, Padre, a crecer en ti, Señor, porque deseamos brillar en lo más alto para darle luz a la humanidad. Haznos sal a otras vidas, Señor, proclamando tu evangelio y mostrándote las primicias en tus manos, Señor, de las personas que se convierten y creen en tu nombre y se bautizan en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Hazme funcional en este tiempo y en esta hora, Padre, y sobre todo que no me engañe el enemigo. El reino de los cielos no tiene nada que ver con este reino que en la polilla del orín lo va a destrozar. El tuyo es perpetuo y es eterno, y en el cual no está escrito. Te ruego que nos enseñes en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén.